Hoy día, 21 de agosto del año 2022, mientras la franja de la prueba fantasea con la gente, especialmente destinando su franja a la gente más joven, que por edad tiene menos conocimiento y experiencia de la realidad de nuestro país, mientras la franja de la prueba fantasea con una serie de derechos que dice que la propuesta otorga a la gente, mintiendo descaradamente en la franja de la prueba, con una serie de operadores políticos e incluso con personas que se dedican a la enseñanza, incluso, que mienten descaradamente en la franja de la prueba. La realidad es que están matando a gente. Aquí claramente en el canal 13 se está hablando cómo maniataron al dueño de casa para robarle joyas y efectivo, avaló 7 millones de pesos y suma y sigue. La televisión muestra todos los hechos más relevantes en materia de delincuencia que en el caso de Chile están ocurriendo a lo largo del territorio nacional y de manera absolutamente reiterada. Es decir, mientras la franja del apruebo manipula a la gente diciéndoles que vamos a estar mejor con la propuesta de constitución y bla, 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 la realidad social, la realidad del pueblo, la realidad de la gente, la realidad de la calle, es que estamos con una delincuencia desatada. Y lo peor es que la propuesta de constitución de apruebo de dignidad y de socialismo democrático va a generar más delincuencia, va a generar más delincuencia. Repito la idea y les voy a explicar por qué. Lo he dicho antes, pero lo voy a reiterar. Porque a veces la gente se resiste a entender algo que es muy duro, muy fuerte. Para la gente, para un grupo de gente es muy difícil comprender que la Convención Constitucional, los exconvencionales hayan engañado de esta manera tan cruel al pueblo. Hay gente que no puede creer eso, porque dice, pero ¿cómo los exconvencionales, que son operadores políticos conocidos, muchos de ellos de la televisión, cómo la pro dignidad puede haber y los socialismos democráticos pueden haber engañado a la gente tanto? Bueno, esa es la realidad de que los operadores políticos de apruebo dignidad y socialismo democrático, es decir, los que apoyan al gobierno de Boric, han engañado a la gente. Han engañado a la gente, porque la propuesta de constitución, este texto nefasto que ellos han presentado, establece un sistema favorable al delincuente y que perjudica totalmente a la víctima. Repito, la propuesta de constitución, este texto que los convencionales han presentado, los exconvencionales, va a aumentar más la impunidad de la delincuencia desatada. ¿Entienden eso? Va a aumentar más la delincuencia desatada y va a perjudicar más a las víctimas. Ejemplo de esto. Mire, voy a partir con un ejemplo que es horroroso, para que ustedes vean el nivel. Por supuesto que en la franja del apruebo jamás van a decir esto. Artículo 121 de la propuesta de constitución, se los leo, no se ve muy bien aquí, pero ¿qué es lo que dice? El 121 en la propuesta, capten esto. 1 dice, del 121 de la propuesta de constitución, toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, o sea, cualquier delincuente que logre ser declarado inocente, que se considere que no hay pruebas suficientes en su contra y que no resulte condenada, miren lo que dice el 121 de la propuesta, léanlo ustedes por sus propios medios. Será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. O sea, un delincuente que en definitiva resulta ser declarado inocente por varias razones, porque a lo mejor hay prescripción, porque a lo mejor la policía recabó mal las pruebas, porque a lo mejor la fiscalía no hizo lo que tenía que hacer, va a ser compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación, se le van a pagar plata al delincuente, será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito. O sea, acá, miren la crueldad. A una persona imputada, a un delincuente, se le garantiza en la propuesta de constitución una indemnización.
ese trato favorable y racional a esta altura que se le da al imputado, al delincuente en la propuesta de constitución, no se le da ese mismo trato favorable a la víctima. No se le da ese mismo trato favorable a la víctima. ¿Dónde han visto ustedes que en la constitución actual o que en la propuesta de constitución se proteja realmente la víctima? No hay protección. No hay ninguna norma equivalente al 121 de la propuesta de constitución en favor de la víctima. No hay ninguna norma equivalente en la propuesta de constitución que diga, por ejemplo, que si la víctima no logra tener a una persona condenada responsable, se indemniza a la víctima por el hecho de que el sistema haya funcionado mal. Nada de eso hay para la víctima. En cambio, para el delincuente, para el imputado, que podría ser realmente culpable y que sin embargo resultó ser privado de libertad y logró su inocencia por errores de la fiscalía, que las vemos todo el tiempo, de manera usual, porque tienen mucho trabajo, errores en Carabineros, lo que sea, el 121 de la propuesta de constitución exige que se le pague una compensación. 121. Y el monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito. O sea, los convencionales ocupados en darle plata diaria a los delincuentes. Número 2 dice, acá tratan de colocarle un límite, pero que es un límite bastante difuso. La compensación, o sea, esa indemnización, no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado. Pero aquí basta con que el imputado diga yo no estuve involucrado en los hechos y estuve detenido y por lo tanto páguenme. Entonces la norma acá es de un abuso, esto es insólito, esto es sin precedentes, que haya una norma en una constitución política de un país que le ordena al legislador fijar una cantidad de plata diaria por día de privación de libertad que se le tenga que pagar a un delincuente que no resultó condenado. Sabemos en Chile que muchos imputados y que efectivamente cometieron delito penal no son sancionados penalmente. No son sancionados penalmente. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo para que se den cuenta la tontera y la inconsecuencia de los convencionales. Y les voy a colocar un ejemplo. Miren, el 121, número 1 y número 2 de la propuesta de constitución, dispone que si una persona ha sido detenida o ha sido privada de libertad, o sea, un delincuente detenido privado de libertad, un imputado detenido privado de libertad, y resulta que es una persona que no es condenada finalmente, le van a tener que pagar diariamente una cantidad de plata. ¿Quién creen ustedes que paga ese dinero? Obviamente que todas las personas que pagamos impuestos, que es la gente, que es el pueblo. En Chile, hasta un niño o una niña paga impuestos cuando compra un dulce, porque sobre ese venta de un bien o de un servicio se coloca IVA. Entonces resulta que aquí los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, todas las personas vamos a estar financiando esta norma. Entonces podría ocurrir, por ejemplo, en un caso de colusión, en un caso de empresas farmacéuticas, en el caso de financiamiento ilegal a partidos políticos, que personas imputadas fueran finalmente declaradas inocentes. Y de acuerdo a esto, el legislador tendría que pagarles dinero por cada día que estuvieron presos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, este es el descaro más grande. Esta propuesta de constitución tiene varios defectos gravísimos, pero uno de los más violentos de los defectos de esto que hicieron los ex convencionales es que establece un sistema del terror de la delincuencia. ¿Por qué? Elimina la referencia a Carabineros de Chile y a Policía de Investigaciones. Lean este texto. En la propuesta de constitución no hay ningún capítulo dedicado a Carabineros de Chile ni a Policía de Investigaciones, porque ambos conceptos, los nombres de ambas instituciones fueron eliminadas. Si ustedes buscan la expresión Carabineros de Chile, no está en la propuesta. Si ustedes buscan el nombre Policía de Investigaciones de Chile, no está en la propuesta. Se habla, en cambio, de policía en general.
y le quitan entonces el rango constitucional a estas instituciones y resulta que adivinen ustedes cuáles son las instituciones dedicadas tradicionalmente a combatir la delincuencia. Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Entonces los SEC convencionales, cuando eliminan toda referencia a Carabineros de Chile y a Policía de Investigaciones, lo que están haciendo es hacer una protección institucional a la delincuencia. ¿Entiendan eso? Es de una gravedad total. Es de una gravedad total. En segundo lugar, cuando se habla de las policías en esta propuesta, se habla a propósito del Poder Ejecutivo, o sea, lo que se busca aquí es una dictadura donde el gobierno de turno, en este caso ellos perfilan que Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático gobiernen los próximos 30, 50, ojalá la eternidad, tipo Chávez, tipo Maduro, tipo Castro. Esa es la lógica que hay detrás de esta propuesta constitucional, que la policía pasan a estar debajo, hoy día también lo son, bajo el Poder Ejecutivo, pero en esta propuesta es más descarada la situación. Es evidente el control político, ideológico sobre las policías, al punto que se elimina como función de la policía el orden público. El orden público, ese concepto básico para tener un Estado de Derecho, para tener un Estado donde no haya delincuencia, o si hay delincuencia, alguien rectifique la situación de delincuencia, es decir, Carabineros detenga al delincuente y lo ponga a disposición de los tribunales, porque esa es la función de Carabineros. El orden público consiste en eso. De delito flagrante, Carabineros tiene que detener y colocar a las personas a disposición del tribunal. Esa es su labor, no andar disparando, obviamente. Eso es delito, en rigor. Entonces, ¿qué ocurre? Eliminan en la propuesta de constitución la noción de orden público. Y para embarrarla más, el descaro es total, disponen la idea del desarme de la población como regla general, salvo que la ley de autorización. Y cuando se establece el desarme del pueblo, lo que se está haciendo es instaurando una dictadura para evitar que el pueblo se rebele de una dictadura, de una tiranía. Esta propuesta dispone el desarme del pueblo, salvo que la ley lo autorice, lo que constituye herramientas para una dictadura futura próxima, si gana el apruebo. Y si ustedes revisan esta propuesta de constitución, van a ver cerca de 11 artículos en favor del imputado, aparte de que tiene defensoría penal pública gratuita al delincuente, versus a lo más 5 artículos en favor de la víctima, que la mayoría de los cuales dicen relación con temas de género y no con la gama completa de delitos de los cuales las personas, hombres y mujeres, pueden ser víctimas. Acuérdense que las víctimas son las personas ofendidas personalmente por el delito y que por lo tanto la Constitución debería proteger, pero de verdad. Los SEC convencionales se negaron a crear una institución equivalente a la Defensoría Penal Pública, pero a favor de la víctima. Solo tiene el imputado su Defensoría Penal Pública, sus abogados gratuitos financiados por el Estado. En cambio, las víctimas, las mujeres víctimas, los hombres víctimas, no tenemos ninguna defensa judicial gratuita financiada por el Estado. No se dejen engañar por los rostros de la televisión. Vemos un montón de personas de la televisión, gente muy acomodada, gente muy privilegiada, que ha gobernado los últimos 30 años con la nueva mayoría, es decir, la Concertación y el Partido Comunista, gente que tiene mucho dinero, que ganan sueldos millonarios en la televisión, o en el cine, o en el arte, porque son personas que actúan en favor de una visión política determinada y que no viven la realidad de la mayoría de los chilenos y las chilenas, ni menos la realidad de los chilenos y las chilenas que tienen ascendientes de pueblos indígenas. No viven esa realidad, no la conocen y tienen cero compasión por esas realidades. Un abrazo y muchas gracias por unirse, por escuchar. Y hasta ahora hemos sido censurados, por cierto, por la televisión. Hasta ahora a mí me han censurado completamente de todos los canales de televisión abiertos del país.
y también los no abiertos, o sea, todos, porque le tiene mucho miedo a que la gente despierte de verdad y escuche, y no quede sometida a la dictadura de los ex convencionales, que son 154 personas, operadores políticos vinculados a los mismos operadores políticos que han reinado realmente en Chile en los últimos 30, 40, 50 años. Es decir, la nueva mayoría, la Concertación, el Partido Comunista, tomados de la mano con la derecha chilena.